Desde la parte alta de un edificio de 15 metros, se lanza un objeto con un ángulo de 40 grados respecto a la horizontal, con una velocidad inicial de 60 metros sobre segundo, y tenemos que determinar la altura máxima a la que llegue ese objeto midiéndolo desde la base del edificio. El tiempo que llega a esa altura máxima, el tiempo de vuelo, la velocidad que lleva en 2 segundos, la velocidad que lleva en 5 segundos, la velocidad con la que llega al suelo, y tenemos que determinar el desplazamiento en cuanto llega al suelo. Entonces, estamos aquí está el edificio. Sí, aquí está la altura del edificio y desde esa altura vamos a aventar este cuerpo. Entonces, tiene un ángulo de 40 grados, lleva una velocidad inicial de 60 metros sobre segundo y entonces va a describir una parábola, ¿sí? Y hasta aquí es el análisis que hicimos en el ejercicio previo. Posteriormente sigue cayendo y llega a este punto. ¿Ok? Tenemos que determinar la velocidad en este punto, el desplazamiento en este punto, la velocidad cuando lleva 2 segundos está subiendo, cuando lleva 5 segundos está bajando. Tenemos que determinar este tiempo en el que llega a la altura máxima y la altura máxima. Lo que nos está preguntando este ejercicio. Entonces, vamos a determinar esa altura máxima. Entonces, para determinar la altura máxima, bueno, como lo vamos a medir a partir del suelo, aquí va a estar mi referencia a nivel del suelo. Entonces, vamos a considerar de entrada esta altura, la altura que tiene el edificio. ¿Okay? Y vamos a calcular posteriormente la altura que tenemos de aquí hacia arriba. Entonces, la altura inicial más esta altura va a ser la altura máxima que va a alcanzar ese objeto. Entonces, recordando la ecuación de desplazamiento sobre el eje vertical, vamos a tener que va a ser la velocidad inicial, digo velocidad final al cuadrado, menos velocidad inicial al cuadrado entre 2 veces g. La velocidad final con la que llegas a la parte más alta, cuando llega aquí es 0, entonces, y eso al cuadrado pues también es 0. Entonces únicamente nos queda este término, menos velocidad inicial al cuadrado, pero esta es la componente vertical. Entonces, la componente vertical la tenemos que obtener como B0 seno del ángulo, eso al cuadrado entre 2g. Entonces, haciendo esta operación, vamos a tener que H0 son 15, ¿sí? Más son 60 seno de 40 al cuadrado entre 2 veces menos 9.81. ¿Por qué negativo? Porque el sentido de mi eje positivo Y va hacia arriba, esta aceleración va hacia abajo. Entonces con este se va a hacer más y vamos a realizar esta operación. Voy a tener que va a ser 15 más 75.812 metros y nos va a dar una altura máxima de 90.812 metros. Esa es la altura máxima a la que va a llegar ese cuerpo. Ok, ahora vamos a determinar el tiempo. De aquí hacia arriba vamos a determinar el tiempo. El tiempo pues va a ser exactamente igual con la componente vertical. Entonces, de la definición de la aceleración es igual a velocidad final menos velocidad inicial entre el tiempo. De ahí despejamos al tiempo. Entonces, ya aquí ya tenemos el tiempo. Y vamos a tener que hacer la velocidad inicial por el seno del ángulo porque esta nos representa la componente vertical, ¿sí?, de la velocidad entre la aceleración. Entonces, a ese le agregamos el signo negativo, ¿sí? Y son 60 seno de 40 entre 9.81 y tenemos que son 3.9314 segundos. Ese es el tiempo que tarda en subir. Entonces va a tardar en subir de aquí a aquí 3.9 segundos. Ese es el tiempo que tarda en llegar a su altura máxima. Después tenemos que determinar el tiempo de vuelo. Entonces, el tiempo que tarda en subir y el tiempo que tarda en bajar es el mismo de aquí a aquí, a esta misma altura en donde está cruzando con el eje X. Y ahora tenemos que determinar el tiempo que tarda en llegar de aquí hacia abajo. ¿Sale? Entonces, a eso le agregamos ese tiempo. Entonces ya tenemos el tiempo de subida y el tiempo de bajada. Este es el tiempo que tarda en subir. Entonces el tiempo que tarda en subir y el tiempo que tarda en bajar es igual a 2 veces el tiempo que tarda en subir, ¿sí? O 2 veces el tiempo que tarda en bajar. Entonces 2 por 3.9314 nos da 7.86. Este es el tiempo que tarda únicamente
en subir y descender en la parte de la sección amarilla. Vamos a ver la parte de la caída libre en la sección azul. Entonces vamos a hacer esa diferencia. Vamos a considerar la caída libre. Entonces en caída libre, a partir de ahí hacia el suelo, y vamos a determinar ese tiempo. ¿Ok? La velocidad inicial de la caída libre corresponde a la componente de la velocidad sobre el eje Y con la que fue lanzado. ¿Ok? Entonces, la velocidad, esta velocidad con la que va a comenzar, ¿sí? Es V0 seno del ángulo, son 38.56. Entonces, comenzamos con esta velocidad inicial. Esta es la velocidad con la que comienza en ese punto, 38.56. A partir de aquí, hacia abajo, aquí ya lleva 38.56. ¿Sí? Esa es la velocidad con la que inicia. Entonces, ahora vamos a ver con esta velocidad, vamos a determinar qué tiempo obtenemos para llegar al nivel de suelo. Ok, entonces mi desplazamiento final va a ser igual al desplazamiento inicial más velocidad inicial por el tiempo más 1/2 de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Ok, entonces ese desplazamiento, sí, lo que se va a desplazar desde la medida del suelo a esa altura son 15 metros. Sí, el final es 0. Mi velocidad inicial son los 38.56. Sí, y 1/2 de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Aquí, si nosotros modificamos la referencia, aquí estoy cambiando la referencia, aquí estoy analizándolo hacia abajo, de aquí estoy poniendo el eje hacia abajo, ¿sí? Entonces, este va a ser mi positivo. Entonces, al ser positivo, la velocidad es positiva, la aceleración es positiva, ¿sí? Y este desplazamiento inicial o el final es positivo. Entonces, así los vamos a considerar ahí. Entonces, este es 15, 38.56 positivo y este positivo. Entonces, cuando este lo paso al otro lado, pasa a negativo. Entonces, así tenemos 1/2 de la aceleración por el tiempo al cuadrado más 38.56, que es el de la velocidad, menos 15. De mi ecuación cuadrática voy a obtener las raíces, ¿sí? El tiempo va a ser menos b más menos raíz cuadrada de b cuadrada menos 4ac entre 2a. Sustituimos valores, b es este, ¿sí? B es este, a es este valor de aquí y c es este valor de acá. Entonces, menos 38.56 de la formulación, más menos la raíz cuadrada de este valor al cuadrado, menos 4 veces a, que es 4.9, que es el producto de esto, por menos 15, que es c, entre 2 veces a, que es 4.905. Haciendo esta operación, nosotros vamos a obtener un tiempo de 0.3714. Ese es el tiempo que tarda en llegar al suelo. Entonces, a ese tiempo le tenemos que agregar el tiempo que tardó en subir y el tiempo que tardó en regresar. Entonces, el tiempo de vuelo va a ser 2 veces el tiempo de subida más el tiempo de la caída libre. Entonces, 7.86 más 0.3714, que es este de aquí, me da un tiempo de caída libre de 8.2342 segundos. Es el tiempo que tarda en llegar al suelo. Ok, entonces ya tenemos que es el tiempo en el que llega al suelo. Vamos a evaluar la velocidad. Vamos a encontrar el valor de la velocidad en 2 segundos. Entonces volvemos a recorrer exactamente a la misma ecuación, ¿sí? Velocidad final evaluada en 2 segundos es igual a mi velocidad inicial más aceleración por el tiempo. Ok, aquí estoy obteniendo únicamente la componente vertical con esta ecuación. Ok, está referenciado a la componente vertical. Entonces, aquí vamos en sentido hacia arriba, va subiendo. Entonces, velocidad inicial más aceleración por el tiempo. ¿Por qué va subiendo? Perdón. Porque el tiempo que tarda en llegar hasta la parte más alta nos dio de 3.93. Entonces, cuando va subiendo, y lo evaluamos en 2 segundos, entonces 2 segundos es menor a ese valor. Como consecuencia, pues es positivo, tomando la referencia desde el suelo. Entonces, este valor positivo, aceleración negativa por el tiempo, ¿sale? 60 seno de 40, la componente vertical de la velocidad.
¿sí? Más, menos el de la aceleración, ¿sí? Que va en sentido contrario, por 2 segundos, que es en donde lo estamos evaluando. Entonces, haciendo esta operación, obtengo que son 18.94 metros sobre segundo positivos. Entonces, ya tengo la componente vertical, esto es sobre el eje de las Y positivas. Ahora vamos a obtener la componente horizontal. La componente horizontal, sí, B0 sobre el eje X es igual a B0 coseno del ángulo. Haciendo esta operación, 60 coseno de 40, obtenemos 45.96. Entonces ya tengo las dos componentes, la componente vertical y la componente horizontal. Ahora vamos a obtener la magnitud de la velocidad. La magnitud, acuérdense, como son componentes rectangulares, pues la obtenemos por medio de Pitágoras. Entonces, este es un cateto, este es el otro cateto. Entonces, los elevamos al cuadrado, ese al cuadrado, más ese al cuadrado, y a eso le sacamos raíz cuadrada. Y la magnitud de la velocidad nos da de 49.7147 metros sobre segundo. A esta se le conoce como magnitud, el tamaño o la norma de la velocidad. Ahora vamos a determinar el ángulo. Entonces, el ángulo que nos va a dar, como va de subida, ¿ok? Ya es el ángulo director. Tengo yo la componente Y, esta, y esta es la componente X. Entonces, Y entre X me va a dar teta, ¿sí? Haciendo esta operación nos da 22.4 grados. Entonces, finalmente, el resultado final de la velocidad es 49.7147 metros sobre segundo con un ángulo de 22.4 grados. Esa ya es la magnitud completa de velocidad con todo y ángulo. O también en coordenadas cartesianas, esto está en coordenadas polares, en coordenadas cartesianas, ponemos las dos coordenadas, 45.96 en I, metros sobre segundo, más 18.94 J, metros sobre segundo. Pues de las dos formas, ya sea así o ya sea así, se puede manifestar la magnitud ya resultante de esa velocidad sobre sus dos ejes, ¿sí? Ya sea en coordenadas polares o en coordenadas cartesianas. Vamos con el siguiente inciso. Vamos a evaluar la velocidad en 5 segundos. Entonces, 5 segundos ya va en caída libre. Entonces, tenemos que restarle, ¿sí? Tenemos que restarle lo que subió. Digo, el tiempo de evaluación menos lo que subió. Entonces, utilizamos la misma expresión, la velocidad evaluada en 5 segundos, 5. En 5 segundos va a ser igual a la velocidad sobre el eje Y. En este momento, esta velocidad ya viene en caída libre, más aceleración por el tiempo de evaluación menos el tiempo que tardó en subir. Entonces, el tiempo que lleva en caída libre lo vamos a evaluar primero hasta la parte de arriba. Entonces, ya llegó hasta esta parte de aquí. ¿Sí? Llegó hasta aquí. Y de aquí la diferencia de los 5 segundos es lo que lleva en caída libre. Pues vamos a evaluar a partir de aquí cuánto viene en caída libre. Entonces, la velocidad con la que va a iniciar aquí es 0. Tenemos una velocidad inicial de 0 y ya después viene cayendo libremente ese cuerpo. Por eso, esta velocidad inicial a la que se está refiriendo ese inciso es 0. Ok, entonces, esta velocidad inicial en la caída libre es 0, es el motivo por el cual esta es 0, menos 9.81, el menos es por el sentido de la aceleración, 5 por 3.93. Este tiempo es el tiempo que lleva en caída libre, haciendo este producto nos da menos 10.483 metros sobre segundo. Utilizar ese tiempo total para el F. Entonces aquí el tiempo total que tarda en caer es 3.9314 más 0.3714. Ese es lo que tarda en subir y este es el tiempo que tarda en recorrer la parte azul. Entonces sumando estos dos tiempos es el tiempo que tarda en caer. La aceleración gravitacional es 9.81. Haciendo este producto nos da menos 42.21 metros sobre segundo. Entonces ya tengo la magnitud sobre el eje Y, la componente del eje Y de la velocidad. Esa es la componente del eje X, no cambia. Entonces, este valor de 42.21 únicamente lo sustituyo aquí. ¿Sí? Este se sustituye aquí, los dos al cuadrado, y a eso le sacamos raíz cuadrada y nos da 62.4 metros sobre segundo. Ahora tenemos que determinar el ángulo. Procedemos exactamente igual. 42.21 entre 45.96, obtenemos 42.56. Y a 360 le restamos ese ángulo y obtenemos 317.43. ¿Ok? Este es el ángulo director. Entonces,
Finalmente, la resultante es 62.4 metros sobre segundo con un ángulo de 317.43. O en su caso, con las componentes rectangulares, 45.96 en I metros sobre segundo menos 42.21 J metros sobre segundo.